Rodilla en tierra, leales siempre, dicen aquí. Buenas noches para todos, bienvenidos al After. Con un pequeño inconveniente con el compañero Anderson Sequera que hasta hace 2 minutos estaba conectado. Esperamos que no sea la luz o el internet o algún otro servicio público que O haya que le tiene afectado su miedo a presencia Prosperi. o que le tiene miedo al candidato. No, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pero aquí estamos, Nasli, mi persona, Luis Peche. Ana Milagros no nos pudo acompañar hoy, esperamos que se reincorpore pronto a las emisiones del After y aquí estamos con Carlos Prosperi, precandidato de Acción Democrática. Un gusto poder cerrar este ciclo de conversaciones con los candidatos a la primaria el próximo 22 de octubre con él. Candidato de un partido histórico, Acción Democrática. Bueno, vamos a entrar de una vez en materia ya que estamos, son las 7 y 8 de la noche, así que podemos ir comenzando. Voy a hacer una pequeña presentación. Bueno, Carlos Prosperi, creo que una de las cosas más llamativas de su candidatura es que, bueno, es uno de los más jóvenes o el más joven de los candidatos que está postulado a esta elección primaria para enfrentar al chavismo en 2024. Otra cosa es que está habilitado, uno de los candidatos que, bueno, se encuentra por ahí ubicado en las encuestas, que está habilitado, algo que no es poca cosa tomando en cuenta el contexto político, y que cuenta a su espalda con el que probablemente es el partido o uno de los partidos más organizados del país y sin duda el partido más histórico. Aquí se me sale la vena deca, pero sin duda el partido más organizado del país. Sin embargo, bueno, hay unos contras, ¿no? También sigue siendo un candidato que es relativamente desconocido para buena parte del público venezolano. Según los estudios de opinión, no aparece como demasiado favorecido. Y bueno, nada, ese es el contexto con el que llegamos a esta entrevista. Carlos, yo quisiera arrancar con una pregunta antes de, bueno, obviamente darte las buenas noches y el agradecimiento por estar acá. Quería entrar de una vez en materia con la noticia que ha venido sonando las últimas horas y es la del CNE. Hay un CNE que fue impuesto, negociado, no sé cuál es la palabra que tú le darías, pero que más de 100 días después de la solicitud dada por la Comisión Nacional de Primarias, ofreció una asistencia técnica al proceso. Carlos Prosperi cree que las primarias deben hacerse con asistencia técnica del CNE, deben ser autogestionadas. ¿Qué piensa Carlos Prosperi al respecto? Buenas noches. no, buenas noches, gracias Luis, de verdad, por la invitación, a Nasli, que ya son casi buenas madrugadas o buenos días, por permitirnos expresarnos y como siempre hemos dicho, los últimos seremos los primeros. Y me llena de orgullo estar con ustedes, con el After. Lástima que los otros muchachos no se han podido conectar hasta ahora. Esperemos que pueda darse y tener una grata y amena conversación. Además, era un privilegio estar con ustedes por nuestra juventud. Ustedes, los jóvenes, son el futuro de este país y por eso nosotros le apostamos a esa juventud que no se calla, que exige, que es irreverente, que siempre está ahí consecuente y por eso lo hemos dicho, la juventud es un divino tesoro. En torno a la pregunta, Luis, que me hacías referente a lo que había sido la designación del Consejo Nacional Electoral, yo en días pasados, inclusive cuando se dio la designación del CNE, lo manifestaba que teníamos que estar preparados ante una nueva designación. ¿Y por qué decía esto? Porque previo a la remoción de los rectores anteriores al Consejo Nacional Electoral, debemos señalar que en una entrevista que me hacían, yo manifestaba que se iba a dar un cambio al Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué se iba a dar un cambio? Porque lo que se persigue es tratar de tener una abstención y que la gente se desmotive, que diga, mira, no hay razones para votar, hay un nuevo CNE. Y además, violando la ley del poder electoral, que en el artículo número 8 es claro cuando señala que los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral deben ser electos por un periodo de 7 años. Eso casi nunca se ha cumplido. Y después a eso, bueno, vimos una nueva designación de un Consejo Nacional Electoral con una más o menos una paridad similar a la que estaba anteriormente, porque ¿quién puede poner en tela de juicio el trabajo que viene haciendo, que hizo en su momento el vicepresidente Enrique Márquez, por ejemplo, el rector Roberto Picón, personas no comprometidas con la unidad, sino comprometidas con Venezuela y con los venezolanos? Hoy en día está Agné, creo que se llama, y está Juan Carlos, que bueno, son personas comprometidas con la democracia, y ojalá nosotros podamos de una vez por todas entender que los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral no deben ser electos para un partido
de gobierno. Los rectores y las rectoras del Consejo Nacional Electoral tienen que ser electos para representar a cada uno de los venezolanos, y por eso siempre hemos hablado de la reinstitucionalización y autonomía de los poderes, que es fundamental. Y yo soy abogado, y como abogado tengo que obviamente exigir lo que a nosotros nos corresponde legal y jurídicamente. Ahora, en torno a lo que fue el anuncio, una respuesta a una carta que se introdujo al Consejo Nacional Electoral anterior, vimos cómo decían que se citaba a la Comisión Nacional de Primaria para que tuviesen algunos acercamientos. El día lunes se dio la primera reunión, hoy hubo una segunda reunión entre lo que es la parte técnica, los designados por la Comisión Nacional de Primaria y los designados por el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué tenemos que entender? Y lo dije en un video el día viernes, apenas se conoció esta decisión, que en el caso nuestro siempre hemos manifestado que con el apoyo técnico, que no es que las organiza el Consejo Nacional, con el apoyo técnico, como se hizo en el 2012, cuando Enrique Capriles, por cierto, quedó electo en esas elecciones primarias, segundo quedó Pablo Pérez, tercera María Corina, después creo que Diego Arria, o así sucesivamente. Pero bueno, lo cierto fue que no hubo una divulgación de las personas que participaron, porque se quemaron los cuadernos de votación, que inclusive después intentaron detener a la expresidenta Teresa Albáñez y toda esta situación. ¿Qué hay que entender? Que nosotros hoy, como lo dijimos desde un principio, con el apoyo técnico del CNE o sin el apoyo técnico del CNE, nosotros vamos a participar. Nosotros tenemos un compromiso con las elecciones primarias porque es lo más sano para la democracia. Nosotros tenemos que acabar con esas imposiciones que nos han hecho un grave daño, y que el pueblo de Venezuela tenga la posibilidad de escoger quién quiere que sea su candidato, a diferencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, que a su militancia le imponen su candidato presidencial. Ahora, si a la final no me corresponde a mí sino a la Comisión Nacional de Primarias, la decisión está que tiene que ser con el apoyo técnico del CNE, pues nosotros vamos a participar. Inclusive a mí una de las cosas que siempre me ha llamado poderosamente la atención y que he manifestado abiertamente es que si nosotros seguimos con el mito que no queremos nada con ese CNE, ¿quién va a organizar las elecciones presidenciales? ¿Nosotros en el año que viene? Pues no, generemos confianza en el electorado. Y el mejor ejemplo es Barinas. En Barinas pusieron cualquier cantidad de obstáculos. Bueno, los obstáculos se brincaron, se saltaron, seguimos avanzando y ganamos la gobernación de Barinas. Hoy tenemos que entender que puede venir una arremetida mucho más grande de la que quizás hasta hoy hemos visto. ¿Y qué hay que hacer? Seguir avanzando, porque Venezuela necesita salir de esta tragedia, y electoralmente y por la vía del voto, con la ayuda de Dios y el pueblo de Venezuela, vamos a salir de esta tragedia. Entre esas arremetidas que pueden venir y que en realidad, si se acepta ese apoyo técnico del CNE, probablemente, eso es probable, que exijan la no participación de los inhabilitados, puesto que al menos ellos se pronunciaron diciendo que apoyarían técnica y legalmente a la comisión de primarias, dando a entender que bajo los términos que ellos entienden es legal y para ellos es constitucional. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que se hagan unas elecciones con CNE donde no participen los inhabilitados en la primaria? Y siendo así, ¿estarías de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo, Natalie. Y no estoy de acuerdo porque siempre he rechazado las inhabilitaciones, porque son inhabilitaciones que atentan contra la democracia. Y ojo, lo debo decir, quizá la última inhabilitación fue la de María Corina, pero debemos recordar que anteriormente habían inhabilitado a Freddy Superlano, y después que se dice que iba a ser Aurora la candidata, que era la esposa de Freddy, también la inhabilitan. Y yo decía, pero bueno, ¿y por qué inhabilitan a esta muchacha si no ha estado en un cargo de elección popular, no ha estado en cargo en la administración pública? Y tú sabes cuál es la conclusión que yo tengo, que quizás la inhabilitan por la comunidad conyugal. O sea, ellos tenían que compartir la inhabilitación, porque no hay otra razón para que la hayan inhabilitado. Y posterior a eso, inhabilitan a Julio César Reyes. Bueno, no inhabilitaron a mi compañero Sergio Garrido porque recién había sido electo legislador y se había juramentado como legislador. Pero antes de eso inhabilitaron a Enrique Capriles, anterior a Enrique estuvo inhabilitado César Pérez Viva. O sea, han habido muchas inhabilitaciones que nosotros las tenemos que rechazar. Pero fíjate, yo vi unas declaraciones, o leí, no las vi, mejor dicho, corrijo, de Elvis Amoroso diciendo
que ellos iban a prestarle el apoyo a una elección interna, que no era una elección nacional y que por lo tanto ellos no podían decir quién participaba y quién no. Bueno, eso nos llena un poquito de satisfacción porque vemos, y eso es cierto, que no están atentando contra cada uno de esos candidatos que tienen el derecho a participar en las elecciones primarias. Que después les levanten o no las inhabilitaciones, eso tampoco me corresponde a mí. Ahora, nosotros lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hasta ahora esa ha sido la última inhabilitación, pero quizás mañana o pasado nos inhabilitan a otro y después del 22 de octubre pueden inhabilitar a un candidato que esté habilitado. Inclusive pueden emitir una sentencia donde nos inhabilitan a los 13 precandidatos, porque todos sabemos que quienes están en Miraflores son expertos en copiar las cosas malas y ojalá no se les ocurra algo similar a lo que pasó en Nicaragua, por ejemplo. Carlos, hacia allá iba justamente sobre la fecha del 22 de octubre, ¿no? ¿Tú crees que si una de las cosas que se ha dicho alrededor del tema de esta asistencia técnica es que es una táctica dilatoria, que es el chavismo buscando correr la arruga, a ver si mordemos como oposición y postergan la primaria un par de meses, etcétera, y mientras tanto ellos avanzan con una elección anticipada, una elección general, cualquiera de las cosas que se han escuchado en los últimos meses? Lo primero, ¿tú crees que si el CNE ofrece las condiciones, la elección primaria debería ser pospuesta? Y en segundo lugar, ¿qué tanto tiempo crees que sea conveniente? O sea, ¿tú crees que ese escenario no pudiese facilitar que el chavismo haga un madrugonazo de los que nos ha tenido acostumbrados en los últimos años? Sí, bueno, fíjate, ellos juegan y obviamente van a hacer todo lo necesario para mantenerse en el poder. Todo lo que los termine favoreciendo lo van a seguir haciendo, atentando contra la Constitución y contra las leyes que, bueno, flagrantemente vemos cómo se violan a cada rato. Ahora, ¿qué tenemos que tener? Una respuesta ante cada uno de estos escenarios. Y lamentablemente, y yo lo vuelvo a decir y lo repito, lo dije ahora hace unos días en una rueda de prensa en el estado Zulia, nosotros, y óigase bien, me estoy incluyendo, a pesar de que he sido una de las pocas voces que como que ha tenido insistencia en esto, pero nosotros hemos sido irresponsables con nuestra gente y con nuestro pueblo. ¿Por qué hemos sido irresponsables? Porque mientras quienes están en Miraflores siguen haciendo maniobras para mantenerse en el poder, nosotros, ante posibles escenarios, no tenemos una respuesta. Uno, ¿qué puede pasar? Gana una persona inhabilitada en su legítimo derecho, sigue insistiendo en que lo habiliten, pero no lo habilitan y esa persona cuando se vaya a inscribir le dicen usted no se inscribe ante el Consejo Nacional Electoral porque está inhabilitado. Hay 3 personas, cualquiera de los 3. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Nos vamos a nuestra casa. No tenemos una respuesta ante ese escenario que es una posibilidad real. Segundo escenario, gana una persona habilitada. Ahí me puedo poner de ejemplo porque no quiero poner de ejemplo a mis compañeros, no se sientan golpeados y yo de verdad soy un garante de la unidad. Pero gana Carlos Prosperi, no está inhabilitado. Pero me inhabilitan el 24 o el 25. Dicen, bueno, Carlos Prosperi fue diputado en la Asamblea Nacional, no declaró una comida o un ticket o lo que se les quiera ocurrir y por ende está inhabilitado. ¿Qué voy a hacer yo? No tenemos una respuesta para que me sustituyan. Y yo no pretendo venir a decir, por ejemplo, bueno, como mi compañero Henry Ramos es el secretario general nacional de mi partido Acción Democrática, Henry Ramos es el candidato presidencial. ¿Quién acepta eso? Pues nadie lo va a aceptar. Las personas me van a decir, bueno, tú estás loco, yo no voté por Henry Ramos. O por ejemplo, Henry Falcón que me está apoyando Futuro. Ah, bueno, Henry Falcón, ¿quién acepta eso? Pues no lo va a aceptar nadie. Pero tenemos que tener ante ese escenario una respuesta porque es la lógica, porque ellos están jugando y ellos van a hacer cualquier cosa para impedir que nosotros participemos y nosotros tenemos que participar. Y un tercer escenario es que nos inhabiliten a los 13 candidatos. Bueno, si nos inhabilitan a los 13, ¿qué hacemos? ¿No vamos a tener una respuesta? Pues tampoco la tenemos. Y ellos pueden tranquilamente, como tú lo acabas de decir, Luis, correr la fecha, de repente decir, bueno, son con el CNE, pero van a ser en tal fecha y resulta que un mes después son las elecciones presidenciales. ¿Qué hacemos? O sea, nosotros no hemos tenido una respuesta. Ahora, ¿qué considero yo? Que nosotros tenemos que seguir avanzando con lo que tenemos ahí y que las elecciones se tienen que realizar el 22 de octubre. O sea, nosotros tenemos que avanzar con un cronograma electoral. Inclusive debemos recordar
que en inicio se había hablado en las reuniones que se dieron en Panamá, que las elecciones primarias iban a ser en mayo. Bueno, se postergaron, hubo unas prórrogas para inscribir los candidatos. Yo me opuse a eso porque si yo le he cuestionado al Consejo Nacional Electoral que ha tenido prácticas no apegadas a lo que están las leyes, yo no puedo favorecer unas prácticas que sean similares. O sea, las tengo que cuestionar. Nosotros después vimos que hubo algunas prórrogas, ejemplo, en la inscripción en el exterior. Bueno, así se ha ido llevando unas prórrogas. Yo tengo un compromiso con Venezuela y con los venezolanos. Lo que decida la comisión de primarias, nosotros vamos a participar. Nosotros tenemos un compromiso y nosotros somos unos soldados de la democracia. No se trata de Carlos, no se trata de los partidos que me apoyan, se trata de Venezuela, de que de una vez por todas entendamos que el país está por encima de nuestras propias aspiraciones y en eso hemos venido trabajando y de verdad siento que la mayoría estamos claros que hacia ahí tiene que ir nuestro norte, pero pensemos cabeza fría, varios escenarios, porque los que están en Miraflores son capaces de mucho y nosotros no tenemos una respuesta a cada una de esas situaciones. Pero entonces, si entendí bien, no estás de acuerdo con que se mueva la fecha del 22 de octubre. Mire, yo estoy de acuerdo, Nasli, que se realice el 22 de octubre. Ahora, ¿qué puede pasar? Supongamos que el Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Primarias, diga en el supuesto de que, bueno, yo voy a tener una semana más porque hay algún problema logístico, eso. No me va a gustar, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que terminar aceptándolo. O sea, esa decisión no corresponde a Carlos Prosperi ni a ninguno de los candidatos. Corresponde a la Comisión Nacional de Primarias y nosotros, bueno, vamos a estar ajustados a sus decisiones. Sí, fíjate, tú estabas diciendo que nadie va a aceptar que un candidato que ha sido electo luego venga y nombre un sustituto, nadie va a aceptar eso. Entonces digo, bueno, yo no sé si nadie se está refiriendo a los otros políticos, ¿no? ¿A quién se está refiriendo? O a todo el mundo. Porque no, a todo el mundo, a ti te lo digo. Porque, ojo, ejemplo, gano yo las primarias. ¿Cómo es ese electorado? Conocemos a ese electorado que hoy está apoyando a otros candidatos y no sabemos si realmente ese electorado dice, no, mira, yo sí voy con lo que diga mi candidato, sea A o sea Z. Eso es lo que no sabemos. Pero Yo hago lo que diga la comisión, puede que haya electores que digan, yo hago lo que dice mi candidato. Bueno, entonces, no sabemos si la gente no va a querer o si va a querer. Fíjate, y la unidad es lo que quizás no podría darse en ese caso, sí. Pero esto es lo grave, que no se puede dar la unidad, porque una cosa es lo que te acepten los que votaron por ti y otra cosa es lo que acepten los que no votaron por ti, que también son necesarios en la construcción de la unidad. Y ahí voy a mi pregunta, que es, tú has dicho varias veces que vas a ganar la primaria. Claro, la afirmación que tiene cualquier candidato, porque si no, no es candidato, pero la última encuesta de Delfos dice que María Corina tiene 70 puntos de ventaja. Otros le dan no tanto, pero es una ventaja. Claro, mira, inclusive se congeló. Se fue. Se congeló. No creo que vaya a fallar el internet español. Esperamos que venga de vuelta para que. No, bueno, a ver. Para que tú veas que en España Dios también mío, hay problemas, ¿no? Hasta en España, imagínate tú, y me dejaron en un 1 contra 1 contigo, Carlos. ¿Cómo hacemos? No, vale, seguro vuelvo en un minutico. Nada, a ver, la pregunta es esa. O sea, las encuestas hoy indican que la cosa no está yendo aparentemente. Bueno, fíjate, ¿qué piensas tú de ello? En todas las encuestas, Luis, que se habían venido haciendo, decían que Carlos Prosperi tenía 0. Y es lógico, Carlos Prosperi es una persona no conocida en el mundo nacional. O sea, yo soy guariqueño, yo vengo de la provincia. Con esfuerzo poco a poco hemos venido ganándonos un espacio. Hoy todas las encuestas dicen que estamos en el podium de 3. Sin embargo, bueno, todas dicen que María Corina tiene 70. Si tiene 70 ya es presidenta. Si tiene 70, entonces si votó 1 millón de personas va a sacar 700.000 votos. Eso se va a demostrar en las primarias. Porque además lo que hemos venido diciendo, una cosa es la intención de voto y otra cosa es el voto asegurado. Las maquinarias siempre funcionan. Ahí está lo que pasó, por ejemplo, en España. En España todo el mundo decía que el PP ganaba por paliza. ¿Y qué terminó sucediendo? Que no fue así, que no ganó por ninguna paliza. Porque, bueno, hubo movilizaciones. Eso es lo que uno hoy tiene claro. Ahora, fíjate otro tema, y yo recordaba, leyendo algo de la historia de nuestro país, que en el año 58, cuando don Rómulo Betancourt gana la presidencia de la República,
Él le hacen una entrevista y le dicen, presidente, ¿cómo hoy usted le dice al pueblo que usted ganó las elecciones presidenciales si la intención de voto estaba hacia Larrazábal? Y Rómulo fantásticamente le respondió y le dijo, ellos tenían la emoción y nosotros teníamos la organización. Las organizaciones políticas se organizan para las elecciones que vengan, no solo primarias, elecciones presidenciales, tener el padrón electoral, todas estas cosas. Yo soy el que menos tiene, pero cuando tú mides los partidos políticos, o dentro de los tres en el podio, quizás soy el que menos tiene, pero cuando tú mides los partidos políticos, el partido político que más tiene es Acción Democrática. Y eso se va a demostrar, eso va a pasar poco. ¿Qué es lo sano de esto? Y era lo que yo decía, porque hay gente que nos dice, pero ¿por qué no se retiran y apoyan a quien está mejor? Pues no, porque nosotros no estamos compitiendo contra quienes están en Miraflores. Nosotros estamos en una sana competencia entre nosotros. Malo es que nos retiremos de las primarias y terminemos inscribiéndonos fuera de la unidad. Eso sí está mal y eso no lo podemos permitir. Ahora, después del 22, creo que nos llegó por ahí Nasli. Oye, me sacaron. No. Atentaron contra ti. Pero yo estoy escuchando la respuesta, estoy pendiente por el teléfono. Y estaba pendiente de responderte que llegara. Pero ¿qué es lo que sucede? Que bueno, que a fin de cuentas lo que va a pasar es que las maquinarias se van a mover. Y yo lo decía, Nasli, que si bien es cierto, todas las encuestas dicen, yo tenía 0 porque era un desconocido, hoy nos dicen que estamos en el podium de 3, pero cuando tú mides las organizaciones políticas, después del Partido Socialista Unido de Venezuela, la organización política que más tiene es Acción Democrática, inclusive, como yo he estado trabajando en organización, mira, aquí te puedo mostrar un resultado. En las elecciones donde se midieron los partidos políticos, en el año 2017, en las elecciones de gobernadores, Acción Democrática sacó 1.700.000 votos. O sea, aquí están los resultados. El partido se ha estado organizando, no habíamos tenido una candidatura presidencial propia en los últimos 24 años y bueno, en las elecciones, el 22 de octubre, sanamente, el que gane, nosotros seremos unos soldados. Si nosotros perdemos, quien nos gane ese mismo día, reconocemos el revés, la derrota, como lo querramos llamar, y no somos unos soldados por el país y por Venezuela, porque no se trata de Carlos Prosperi. Y nosotros esperamos lo mismo, porque nos hemos organizado para movilizar nuestras estructuras y para ganar las elecciones primarias. Carlos, ahí aprovecho de preguntarte por, justamente estabas hablando de AD, de la organización de AD, y quería preguntarte sobre tu visión sobre esa diatriba interna que hay con AD, porque claro, tú nos estás sacando los números de 2017, pero de ese momento allá pasaron unas cositas judiciales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con relación a Bernabé, con relación a, bueno, esas personas que formaban parte de la estructura y que, bueno, por la operación Alacrán, como se fue denominada en aquel momento, pues saltaron la talanquera, se pudiese decir. Primero, bueno, preguntarte si crees que todavía esas personas sí efectivamente saltaron la talanquera. Todas las personas que están con Bernabé Gutiérrez son alacranes. Y Mira, ves posibilidades de que se reunifique AD. ¿Cómo ves esa salida de ese problema de AD? Fíjate algo, después de la judicialización del partido, nosotros vimos y empezamos a hacer un recorrido por Venezuela y fuimos sumando voluntades. Y hoy debo decir que muchas de los dirigentes y la militancia en los estados hoy se ha sumado a la candidatura de Carlos Prosperi. Tan es así que ahora empezó una diatriba interna dentro de la judicialización, que si Luis Eduardo Martínez, que si Bernabé, o sea, hay como varios candidatos en esa pugna. Ellos no se inscribieron en las elecciones primarias y muy lamentable además, porque el que se quede fuera de las primarias donde tenían la posibilidad, donde yo se lo exigí o se lo solicité, más que exigir porque suena feo, se lo solicité a la Comisión Nacional de Primaria, era que tenía que darse la mayor apertura, porque hoy todos somos necesarios para salir de esta tragedia y no podemos cometer errores del pasado. Si nosotros hubiésemos reunificado fuerza, hoy en Venezuela tuviésemos alrededor de 14 gobernadores y no solamente tuviésemos 4. Hoy en Venezuela tuviésemos alrededor de 220, 230 alcaldes y no tuviésemos 80, 90 más los de la Alianza Democrática, 100 y tanto. O sea, hoy las condiciones fuesen distintas ante este escenario presidencial. Y siempre lo hemos dicho, hay personas que dicen, no, la culebra se mata por la cabeza, sobre todo los llaneros tenemos ese refrán. Pero tenemos 24 años tratando de matar la culebra por la cabeza y nada.
pues un edificio no se construye por el penthouse. Tenemos que tener bases sólidas. Si nosotros ganábamos un número importante de alcaldías y gobernaciones, teníamos el camino avanzado porque desde ahí se mueven las bases para sacar a esas personas a votar en las elecciones presidenciales, que tiene que ser el norte principal, obviamente. Ahora, ¿qué te debo decir? Obviamente hay personas que quizás dentro de este 1.700.000 hoy no están, pero ahí está el ejemplo de Barinas. En Barinas hubo una elección que se repitió después que la ganó Freddy en el 9 de enero del año 2022. Y en Barinas presentaron una candidatura distinta a la de la Unidad, donde todos los partidos judicializados presentaron sus tarjetas. ¿Y qué sucedió? Que después que el partido con el exgobernador Rosales Peña en el 21 de noviembre del año 2021 había sacado casi 50.000 votos, el exgobernador dijo no, yo voy a apoyar al candidato de la Unidad porque nosotros tenemos que ganar Barinas, pero el partido agarró y con la tarjeta puso eso. La militancia no votó ahí. La militancia votó en la tarjeta de la Unidad y Sergio Garrido ganó la gobernación por 50.000 votos de diferencia. Hoy la realidad es que el elector sabe votar y hoy las personas están claras que nosotros tenemos que cambiar de modelo, porque si seguimos con esto, de verdad que es el acabose definitivo de un país que han destrozado en estos nefastos 24 años de gestión gubernamental. Entonces ustedes conversan, bueno, porque dices que debería haber amplitud. Hay conversaciones entonces entre los tres grupos, bueno, porque entiendo que ahora hay otro grupo hay conversaciones entre ustedes diciendo, mira, porque si hablamos de unidad es más fácil que conversemos con los más parecidos a nosotros y que eran nuestros compañeros que con los que no han estado nunca en Acción Democrática. ¿Tienen conversaciones? ¿Buscan acuerdos? Yo con Bernabé Gutiérrez no he hablado, o sea, lo debo decir con nombre y apellido. Nuestra última conversación fue antes de la judicialización del partido, porque era el secretario de Organización Nacional, cargo que ocupo, pero mucha militancia y dirigencia que estaba con ellos nos hemos reunido, me han ofrecido su apoyo, o sea, han estado sumándose en nuestra candidatura presidencial. Y yo lo he dicho, y tú lo acabas de decir, mira, ¿cuál ha sido nuestro mensaje? Porque a veces hay cosas contradictorias. Y por el qué dirán, no nos atrevemos a decirlas. Y nosotros hoy tenemos que ser políticos y no politiqueros. Nosotros hoy le tenemos que hablar con la verdad al pueblo de Venezuela. Cada vez que uno habla con alguien dice, bueno, para nosotros ganar la presidencia de la República tenemos que convencer a los chavistas que están decepcionados, algo que hay que hacer, pero no somos capaces de hablar entre nosotros mismos. O sea, hagamos una reflexión profunda objetivamente. Ahora, si ellos se quieren aislar porque tienen un mandato, bueno, que ellos lo hagan público, pero que no hagan una excusa de que de este lado no se está buscando un acercamiento, porque ese es el argumento que a veces utilizan. No, es que a mí no me lo permiten. No, es que a mí tal cosa no. Tenemos que hacer el intento y que ellos, si están obedeciendo un mandato, queden en evidencia qué hacen. Y con relación a una, digamos, si sería un rumor, porque en realidad esto no ha sido convocado, la posibilidad de convocar elecciones generales. ¿Qué opinas tú de un escenario en el que las presidenciales sean junto con alcaldes y gobernadores, cosa para la cual la oposición no se está preparando? Y eso sería, bueno, eso sería el despelote. ¿Estarías de acuerdo con la convocatoria de elecciones generales? Diste justo en el clavo, de verdad. Y ya yo lo había dicho, son los escenarios ante lo que es la elección para escoger el candidato presidencial. Pero hay ese otro escenario. Hay la posibilidad de que hagan un proceso de mega elecciones como lo han venido ellos medio asomando, donde sea presidente, donde sean gobernadores, donde sean alcaldes. ¿Estamos preparados? No estamos preparados. El que diga que estamos preparados le está mintiendo a la gente. Y eso no puede ser. No estamos preparados, seamos honestos y sinceros. Y fíjate, yo puedo poner ejemplos. Carlos Prosperi gana Yaracuy. ¿Y qué voy a decir yo? Como yo gané Yaracuy, yo impongo el candidato. Pues no, a lo mejor hay liderazgo que no están participando en las elecciones primarias. Bueno, y hay que reconocer esos liderazgos. No podemos desconocer liderazgos regionales y locales. Entonces, como yo gané, ejemplo, el municipio, qué sé yo, Las Mercedes del Llano, que es mi pueblo, en Guárico. Como yo gané Las Mercedes del Llano, yo impongo el candidato.
Bueno, pero ahí a lo mejor hay liderazgos que no militan en la estructura partidista, que tienen el derecho a movilizar su gente. Y ante esos escenarios no nos hemos preparado. Es lo que yo digo. Lamentablemente, dentro de la alternativa del cambio, no tenemos una respuesta ante cualquier arremetida o un hecho. Porque si se respetara la Constitución y las leyes, no corresponderían las elecciones a gobernadores y alcaldes, porque la Constitución es clara cuando señala que deben realizarse 4 años después de la elección. Pero ellos no respetan la Constitución y las leyes. Ellos hacen todo para mantenerse en el poder y nosotros lamentablemente no nos preparamos, como que creemos que es que ellos van a respetar todo y todo va a pasar bien. No, nosotros tenemos que prepararnos para cada escenario, tener una respuesta, y hoy, a esta fecha, no tenemos ninguna respuesta. Ahí, bueno, interesante, ¿no? Quería volver un poquito al punto del tema alianza por una cosa que me quedó en la cabeza. Lo que pasa es que Nasli entró con una pregunta ahí bien a la llaga y justo al cuello, y me pareció muy buena, no quise interrumpir. Una última cosa sobre el tema alianza. Queremos buscar una exclusiva aquí hoy, Carlos. En Lara, cuando Henry Falcón te dio el apoyo, ahí estaba sentado en ese acto el señor David Uzcategui, que es dirigente nacional de Fuerza Vecinal. Escucha, bueno, según el dirigente de Fuerza Vecinal que uno lea, ¿van a apoyar, no van a apoyar? ¿Qué está pasando con Fuerza Vecinal? ¿Los van a apoyar? ¿Sí los van a apoyar? ¿Qué han hablado ahí? ¿O los apoya una parte? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Son liderazgos que se van a sumar, no se van a sumar? Bueno, tú sabes que corresponde a cada organización política fijar su postura. No me corresponde a mí hablar por otros partidos. Sin embargo, para nadie es un secreto que nosotros tenemos excelente relación con varios líderes, o yo creo que con la mayoría de las personas de Fuerza Vecinal, no solo por tener una edad más o menos contemporánea, sino porque en otras oportunidades hemos coincidido inclusive en candidaturas a alcaldes y concejales. Ellos tomarán la decisión, e independientemente si me apoyan a mí o apoyan a otros, bienvenido sea, porque esa es la democracia. Fíjate, cuando aquí se dio el apoyo del gobernador Manuel Rosales a Enrique Capriles, salieron algunas voces, sí, porque eso es miedo, porque eso es temor, porque están buscando una ayudadita, cualquier cosa. Después vimos cómo Viallo Pilieri y Convergencia apoyó a María Corina y fue lo mismo. Bueno, que sí, que tú, que tal cosa. Bueno, después me apoyó Henry Falcón y fue lo mismo. Yo creo que eso no hace bien, porque los acuerdos y las alianzas en política son naturales, no las podemos cuestionar. Yo lo vuelvo a repetir. Malo estaría que ellos estén lanzándose aparte o apoyando cosas fuera de las elecciones primarias. Pero todos los apoyos y las alianzas que se den, bienvenidos sean. No tengamos celo de esas alianzas. Eso más bien fortalece la alternativa de cambio, que se sigan sumando personas. Y tú sabes que es triste, y lo he dicho varias veces, que lamentablemente nosotros perdemos más el tiempo en autodestruirnos que en definitivamente atacar a los responsables de esta crisis. Y yo lo veo, por ejemplo, cuando ustedes entrevistaron a María Corina, o en los grupos de WhatsApp, uno se mete, o a Delsa, o a cualquiera de los anteriores, uno lee a nuestra propia gente, no, esa tal cosa, no, esa tal cosa, esa hizo esto, o ese hizo aquel. Ya basta, nosotros no somos nuestros adversarios. El adversario político de Venezuela y de los venezolanos tiene 24 años en Miraflores. Entendamos que no podemos autodestruirnos, porque todos somos necesarios. Y después del 22 de octubre, todos nos tenemos que sumar en una misma voz, y esa voz es Venezuela. El día que nosotros entendamos eso, vamos a avanzar. Yo me he salido de varios grupos de WhatsApp, porque a veces veo hasta mis propios compañeros de partido cayéndole a piña a otros candidatos. Y los he llamado a reflexiones. Compañeros, ¿qué es esto? Estos tienen sus derechos de hacer las cosas que están haciendo. Y después he visto, inclusive, personas escribir, cuando yo he dado alguna respuesta, discúlpame, Prosperi, no sabía que estabas aquí. Y me he salido igual de los grupos, porque no nos hace bien ese tipo de comentarios. Hoy todos somos necesarios y todos tenemos cualidades y virtudes para gobernar este país, y cualquiera es mejor 1.000 millones de veces que lo que hemos tenido en estos 24 años.
Yo No también estoy a punto de obstante, salirme. Ay, no, dale tú, pero dale, ya va, dale tú, no dale tú. obstante, Dale tú, dale tú. Cuando Fuerza Nandy va al cuello, yo me Vecinal, callo. ya no obstante, Fuerza Vecinal es un partido, o sea, Fuerza Vecinal es un partido que tiene acusaciones de corrupción, y no solamente como que rumores, no, las acciones y las acciones en la gestión, en la forma de gestionar los municipios en los que están, no son las más deseadas. Entonces, ¿qué opinas de estas acusaciones? Es decir, a ti te daría igual que un partido, o sea, yo creo que necesitamos a muchos, no necesitamos el 100%. Eso no es cierto, ¿no? Bueno, necesitamos a todos, a los corruptos, a todo el mundo lo necesitamos. Bueno, entonces, ¿cómo ayudamos a querer sacar unos corruptos y a una gente que viola derechos humanos? Entonces, no, bueno, vamos a agarrarnos también pero los del lado nuestro. Entonces, ¿qué opinión te merece a ti esto? Que no es rumor, son investigación, son trazos de que allí hay elementos de corrupción en los municipios donde este partido tiene gestión. Ben Ashley, toda persona se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario. O sea, nosotros hasta hoy no hay una sola prueba que diga el alcalde tal está responsabilizado en esto y tiene que ir preso. O sea, venir y decir, mira, que son corruptos o que son tal cosa, bueno, no hay ninguna prueba. O sea, ahora que han hecho varias denuncias contra esos alcaldes. Ojo, y no contra esos alcaldes. Las denuncias específicas han sido en el caso de Baruta. O sea, además, si Darwin tuviese algo que ver, bueno, estuviese hoy detenido, estuviese siendo procesado por la Fiscalía y el Ministerio Público. Yo no puedo venir a hacer una acusación, ni tampoco defender algo, primero, donde no estoy en una administración, pero tampoco puedo venir a hacer una acusación contra algo que no hay un hecho probatorio que lo responsabilice como tal. Y se han dicho muchas cosas, inclusive se dicen que varios permisos se dieron en gestiones anteriores, que en esta solo se otorgó fue uno. O sea, son muchas cosas donde no hay claridad. ¿Y por qué no hay claridad? Porque lamentablemente en el país no hay un sistema judicial que sea independiente y autónomo. Lamentablemente la justicia en Venezuela se funciona de acuerdo al teléfono que agarra de Miraflores. Mire, tiene que hacer esto y eso lo hace. Mira, hay que hacer esto y eso lo hace. Y eso se tiene que acabar. Y por eso nosotros hemos venido insistiendo en la reinstitucionalización de cada uno de los poderes. Ahora, si mañana o pasado se demuestra un hecho de corrupción, pues nosotros tenemos que salir fuerte a decir eso. ¿Cuántas veces nos dijeron, por ejemplo, de Juan Guaidó, que se robó, que tal cosa, que ese partido? ¿Y dónde están las pruebas? O sea, no que la Asamblea Nacional que dispuso, ¿y dónde están las pruebas? O sea, y por eso nosotros vamos a crucificar a estas otras personas. Pues no, hasta tanto no se compruebe un delito y un hecho punible, nosotros no podemos fijar una postura condenatoria hacia eso. Ahora, nosotros tenemos un compromiso de luchar contra la corrupción y yo lo he dicho, en mi gobierno, si un ministro o algo comete un hecho de corrupción, bueno, nosotros lo vamos a repudiar, pero que sea la justicia la que haga su trabajo, porque nosotros no estamos para amparar ningún tipo de hecho ilícito e irregular. Carlos, vamos aquí a hablar de escenarios. Tú, pongamos que estamos en la semana del 15 de octubre y tu equipo, llega tu asesor de campaña, quien sea, las personas que están a tu alrededor te dicen, chamo, parece que los números no dan. ¿Tú considerarías retirarte y apoyar alguna candidatura o tú, como dice una de las candidatas, vas hasta el final? ¿Cómo piensas ese escenario? Y también lo otro, y ahí mismo te lo pregunto, el 22 de octubre ganas las elecciones, las primarias, y una semana después te inhabilitan. ¿Tú vas hasta el final también o qué harías? Mira, el único que sabe cuál es nuestro final es este que está aquí, es Dios. Hasta el final, entonces. Bueno, la lucha espiritual está, la lucha espiritual entonces sí está. Claro que está, pero Dios es el único que sabe cuál es nuestro final y hasta dónde vamos a llegar. O sea, yo soy fiel creyente de Dios y solo Él sabe cuáles son los destinos de cada quien y en la vida todo está escrito. Esa es la realidad. Ahora, en el caso nuestro, la primera pregunta, que me digan el 15, mira, nos vamos a retirar. Si nosotros estuviésemos participando en una elección presidencial donde estuviese compitiendo el Partido Socialista Unido de Venezuela y a nosotros no nos dan los números,
nosotros nos retiraríamos para apoyar a ese candidato. De verdad que lo haríamos, porque por encima de cualquier situación está el país. Pero como esta es una elección primaria, donde no se va a decidir la silla de Miraflores, nosotros vamos a ir a las primarias el 22 de octubre. Nosotros lo hemos manifestado, nosotros vamos a ganar las primarias. Pero si no las ganamos, nosotros seremos unos soldados y estaremos al lado de quien las gane, a menos que el que las gane diga: yo no necesito de ti porque soy todopoderoso y ustedes no me hacen falta. Bueno, donde no me quieren no puedo estar. Voy a salir a votar públicamente por el candidato de la Alternativa de Cambio, pero no haré campaña. Ahora, si a mí me dicen: ve, Carlos, tú me puedes ayudar estando aquí en la oficina redactando un documento, bueno, me voy a esa oficina y redacto un documento, porque yo con eso no tengo ningún tipo de problema, ni nada por el estilo. Y en torno a lo que es la victoria nuestra el 22 y nos inhabiliten, yo no voy a seguir exponiendo que el pueblo de Venezuela salga de esta tragedia. Y por eso yo lo he solicitado. Nosotros tenemos que tener una respuesta ante ese escenario, porque no me hace bien yo decir: bueno, como no me inscribí, bueno, yo voy para adelante, yo voy a hacer esto. Y nadie nos lo decía ahora. Bueno, quizás mi militancia me puede seguir, pero otra gente no, porque yo no puedo imponer un nombre que a las personas no les guste. A la misma Nalin que está aquí, yo sé que yo gano las primarias y digo Henry, a lo mejor ella dice: no, Carlos, no me gusta la candidatura de Henry. No, o sea, y es lógico, es sano, o tú mismo, Luis. O sea, nosotros no podemos imponer algo que no está ahí. Nosotros hoy tenemos que tener la madurez y tenemos que hablar de cada uno de los escenarios, porque sabemos cómo juegan quienes están ahí. Mi compromiso no es conmigo, mi compromiso es con Venezuela. Y si a mí me inhabilitan, este soldadito, lo que decida la mayoría, se suma a esa mayoría, se plega, pero yo no voy a andar en ninguna situación que no sea por la vía electoral salir de esta crisis, porque los venezolanos no aguantamos más 6 años de esta tragedia. Bien, oye, vinimos potentes, ¿eh? Yo sabía que no me iba a dar sueño. Mira, recientemente ha aparecido, bueno, el nuevo invento del gobierno el chavismo supuestamente quiere convocar un referéndum consultivo sobre el reclamo territorial de la Guayana Esequiba. ¿Cuál es tu opinión sobre el Esequibo? ¿Qué opinas de este tema de la vigencia del laudo arbitral de París del 1899 o del Acuerdo de Ginebra del 66? ¿Cómo ves tú este tema? Que es una violación a la Constitución, porque estás prácticamente consultando al país si quiere o no reclamar algo que nos pertenece. O sea, tú no puedes dejar de pelear algo que es nuestro. Es como que yo diga: voy a hacer un referéndum consultivo para ver si los venezolanos quieren que el Zulia siga dentro del territorio nacional. ¿Y por qué? Si eso nos pertenece. Tú no puedes hacer una consulta sobre algo que es nuestro. O sea, nosotros tenemos que luchar por eso y no podemos renunciar por un derecho que tenemos ahí. Ahora, que la administración de los 24 años no hizo lo que le correspondía, eso es otra cosa. Y ellos tienen que asumir su mea culpa y el error de que lo que está pasando hoy es gracias a la negligencia de lo que ellos han tenido en el poder. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú en este caso si ya tú fueras presidente de Venezuela? ¿Qué harías tú en este momento? Y está en ti poder adelantar este asunto. Nosotros tenemos que activar la defensa sobre la Guyana Esequiba, no inmediatamente, o sea, poner a nuestros abogados, a nuestro pool de internacionalistas a empezar a revisar cada una de estas demandas y reclamar lo que nos corresponde, porque nosotros no podemos ceder un espacio del territorio que es nuestro y es venezolano, que ha estado en reclamación, sí, pero nos pertenece a los venezolanos y nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos. Sí, que ellos ahora dicen que supuestamente quieren hacer una guerra, llamarnos una guerra contra nuestros hermanos, siempre tienen esta, ¿no? Así es, y la única guerra que hay en Venezuela es contra el bolsillo de nuestros hermanos venezolanos, creada por ellos, pues cada día nos hacen más. La del gobierno contra el pueblo. Así es. Carlos, hoy, bueno, seguimos en el tema internacional y ahí quería comentarte, hasta ayer, si mal no recuerdo, se estuvo discutiendo en la ONU el informe de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela. Ha habido un reclamo de parte de organizaciones de la sociedad civil, de activistas, etcétera, sobre la falta de volumen que le han dado algunos candidatos, por no decir que todos, que
de repente como que la situación de derechos humanos bajó, o sea, bajó esa denuncia que había por parte de muchas de las candidaturas sobre esa situación. Primero, tu opinión sobre ese reciente informe, y segundo lugar, ¿tú consideras que en tu comando se ha hablado poco sobre derechos humanos? ¿Crees que es un aspecto a mejorar por parte de tu campaña? Mira, nosotros hemos hablado mucho de los derechos humanos. Inclusive yo te debo decir que el primer vicepresidente del partido, Edgar Zambrano, además de haber sido un expreso político, ha sido un luchador de los presos políticos. En el caso nuestro, el diputado William Dávila, que ha estado siempre, o exdiputado William Dávila, que ha estado siempre pendiente del tema internacional, ha venido hablando mucho sobre el informe de la ONU. Yo cuando fui jefe de la fracción parlamentaria de la Asamblea Nacional en el año 2019, tuve la posibilidad de recibir a Michelle Bachelet y justamente aportar muchas cosas en lo que es una realidad. Y la realidad hoy en el país, que lo dicen los informes y lo que uno revisa, es que hay una violación a los derechos humanos. Aquí hay centros de reclusión donde lo que a nosotros nos reflejan es que prácticamente es una tortura permanente. Eso no lo podemos permitir en Venezuela. Nosotros todo lo que atente contra los derechos humanos lo tenemos que rechazar, pero cada una de las personas que militan en nuestra organización política en el momento ha venido fijando posturas. Se quedaron callados. Silenciados. No. Dale. Aquí hay una pregunta, estaba viendo el chat, porque la gente está dándose ahí está la gente de Acción Democrática, está Lustay Franco, bla, bla, hay gente diciendo, bueno, ¿tú qué te crees, Nasli, que tú eres jueza o qué? Alguien pregunta. ¿Cómo que dijeron? Que si yo me creo jueza, Bueno, es lo que te estoy diciendo, ¿te das cuenta? Que en vez de sumar lo que hacemos es dividir. Pero las preguntas hay que hacerlas. Sobre lo que decías de que no hay pruebas y que la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, entonces, que en parte Diosdado Cabello siempre dice eso, bueno, ¿y qué prueba tienen contra mí? Entonces alguien pregunta, entonces los agentes del gobierno no son corruptos, no los podemos acusar de nada, porque pruebas de todo no tenemos. O sea, hay más indicios y resultados de lo que se ve que 100% de pruebas, sobre todo que quizás solamente las sabremos después que el gobierno caiga, ¿no? Por eso la importancia de una justicia que sea independiente, autónoma y que sea imparcial. A ver, aquí está mucha gente apoyándote en el chat, mucha gente de... Yo iba a agarrar una preguntita del chat que la hace Daniel Chang, y él pregunta sobre algo que estábamos hablando hace un ratico, sobre el tema de ganar y cobrar y cómo hacer para, bueno, tomar el poder, ¿no? ¿Qué harías? Y bueno, no creo que es un escenario que no es descartable, ¿no? En 2017, en el estado Bolívar, se dio como que, eso sí, con pruebas, con todo, con actas en mano y todo lo demás, el mayor escenario de ganar pero no cobrar, que fue Andrés Velázquez teniendo los votos para ganar la gobernación, le arrebataron ese triunfo. Lo primero, ¿crees que es posible reeditar ese escenario, un escenario parecido en 2024? Y lo segundo, ¿qué harías al respecto? Bueno, fíjate, yo siempre lo he dicho, cuando se gana se tiene que reclamar una victoria y cuando se pierde se tiene que reconocer el revés electoral. Ahora, ese escenario se dio muchas discusiones, que sí gané. Bueno, nosotros siempre dijimos, hay que presentar las actas, hay que ir al Tribunal Supremo de Justicia, agotar las vías, a pesar de que sabemos cómo son las instituciones en el país. Pero bueno, pues, evacuar cada una de las pruebas en contra de este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Salir a votar masivamente, poder garantizar una victoria y no solo garantizar una victoria, garantizar una transición. Fíjate, a mí hay mucha gente que me dice, Carlos, pero tú para ganar las primarias tienes que elevar el tono. Tú tienes que decir que tú vas a hacer justicia, que apenas tú llegues a la presidencia tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que meter preso. Y yo a veces me quedo pensando y digo, pero Dios mío, ¿y será que a esto se les metió la reencarnación de Hugo Chávez? Porque si yo he criticado que en 24 años hay presos políticos, hay partidos judicializados, hay personas inhabilitadas, hay presión hacia los empleados de la administración pública que los humillan para que no salgan a ningún tipo de actividad porque si no le quitan los beneficios por el Estado, hay además un irrespeto a la autonomía de los poderes. Yo pretendo llegar al poder para ser igual o peor a lo que yo he criticado. Pues no, y no se trata de impunidad,
porque el que haya cometido un hecho de corrupción tiene que la justicia hacer su trabajo, pero son roles distintos. El presidente de la República es el poder ejecutivo, no es el poder judicial. Si yo quiero enjuiciar a alguien, bueno, me postulo para magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, para juez penal en alguna de las circunscripciones judiciales o para algún tipo de esos cargos. Si yo quiero imputar a una persona, bueno, me postulo para fiscal general de la República o para fiscal en un estado. ¿Qué tenemos que entender? Que no podemos seguir en estas diatribas de esta confrontación que no nos ha hecho nada bueno, que tenemos que prepararnos para una transición, nos guste o no. Y mucha gente me dice, bueno, pero entonces te vas a entender. ¿Y qué vas a hacer? Y les voy a poner algunos ejemplos. Mira, hay personas que a veces dicen, bueno, hay que ser más duro, hay que ser más fuerte, hay que hacer esto. Y yo a veces analizo algunas situaciones históricas. ¿Cuántos años tiene Cuba bajo un bloqueo y bajo presión? Y uno escucha a algunas personas o algunos cubanos estando en los Estados Unidos o fuera del territorio cubano que casi que dicen, esa isla hay que hundirla, hay que acabar con eso. Y tienen más de 70 años con un castrocomunismo. Yo no quiero eso para mi país. Y cuando tú revisas transiciones, como por ejemplo, quizás la Amazonas de Chile, que hace algunas semanas atrás se cumplieron 50 años del golpe de Estado que le dio Augusto Pinochet a Salvador Allende. Bueno, ¿y qué sucedió en Chile? Después de esa dictadura militar, los chilenos se tuvieron que poner de acuerdo y tratar de llevar lo que estaba establecido por esos gobiernos para que en los 4 años de Patricio Aylwin y después de Eduardo Frei, que fueron 4 años más, los 8 años fue Augusto Pinochet ministro de la Defensa, después agarró, se fue como senador vitalicio y cuando abandonó Chile lo detuvieron y tuvo que pagar por los crímenes de lesa humanidad que además no prescriben. Ahora, cuando uno revisa, por ejemplo, Brasil, en Brasil más de 20 años de un gobierno militar. ¿Y qué sucedió en Brasil? Se tuvieron que poner de acuerdo para llevar ese país una transición hacia la democracia. Cuando uno, por ejemplo, ve en el caso de España, tú que estás ahora por allá, bueno, después de la caída de Franco, de posfranquismo, bueno, ¿qué sucedió con el famoso pacto de la Moncloa? Se tuvieron que poner de acuerdo para garantizar una transición. Nosotros hoy tenemos que entender que cuando lleguemos a Miraflores, no es que vamos a llegar a acabar con todo lo que está ahí. ¿O es que acaso pretendemos hacer algo similar a lo que pasó en el año 2002? Porque el venezolano no puede olvidar. ¿Qué sucedió en el año 2002? Bueno, se le solicitó la renuncia, la cual aceptó. Hubo un vacío de poder, se tenía que designar un nuevo presidente, pero llegó el señor Carmona y se tiró un golpe de Estado disolviendo todos los poderes. Disuelvo la asamblea del TSJ, broma. Bueno, los militares trajeron de vuelta a Hugo Chávez. Nosotros hoy tenemos que entender que vamos a ganar la presidencia de la República con la ayuda de Dios y de nuestro pueblo, pero que vamos a gobernar, nos guste o no, con una Asamblea Nacional que está ahí, que no estuvimos de acuerdo con su elección, pero ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a disolver? Pues no, tenemos que reconocer que están ahí, con un Tribunal Supremo de Justicia, donde muchos magistrados de ese Tribunal Supremo de Justicia fueron designados de manera expresa. Porque en el año 2015, después que ganamos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, yo estuve en las sesiones, porque era diputado 2010-2015, donde inclusive diputados en ejercicio de sus funciones votaron por ellos mismos para ser magistrados del TSJ. Bueno, están ahí y tenemos que entender que la mayoría de los gobernadores hoy en Venezuela son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, al igual que los alcaldes. Nosotros tenemos que entender que hay que llegar a gobernar con lo que nos vamos a conseguir, pero tener la suficiente madurez política y la capacidad necesaria para garantizarle una transición en paz al pueblo de Venezuela. Y hablando de transiciones, paradójicamente, yo que soy el candidato presidencial más joven, lo he venido diciendo, y si algo tenemos los llaneros, y sobre todo los adecos, es palabra. A mí me enseñó mi abuelito que la palabra del hombre jamás se podía perder. Y yo lo he venido diciendo. Yo tengo el compromiso de que apenas gane las elecciones presidenciales el próximo año, en el año 2024, en la mitad de mi periodo, en el año 2027, voy a convocar un proceso de relegitimación de los poderes
incluyendo el cargo de presidente de la República, donde exista un Consejo Nacional Electoral que obedezca a cada uno de los venezolanos y no una tendencia política, donde no haya presos políticos, donde no haya inhabilitados, donde no haya partidos judicializados, donde no haya una presión hacia los empleados de la administración pública, donde tengamos las garantías necesarias para poder devolverle esa democracia a Venezuela. Si algo quiere Carlos Prosperi, es que me recuerden como un joven que tuvo la suficiente madurez política para devolverle una transición hacia la democracia al pueblo de Venezuela. O sea que tú opinas un poco como, bueno, opinas no, porque si eres candidato lo ejecutarías, ¿no? Es lo que quisieras ejecutar, como Antonio Carri que dice que él dejaría a Padrino López ahí donde está. Mira, Antonio Carri no puede dejar a nadie porque no es presidente. Para Pero poder él dejar a dice que alguien tiene que ser presidente de la fuera República. presidente, él deja a Padrino López ahí. Pero bueno, eso es lo que él dice. Tú tienes que conversar con absolutamente todas las partes. Ahora que tienes que buscar las personas que le duele a este país y que se dediquen a trabajar por Venezuela, más allá de un color o de una militancia político-partidista. Y yo eso lo he manifestado a mis compañeros de partido. En nuestro gobierno no es que tiene que ser un gobierno de militantes de Acción Democrática. Cualquier persona que tenga las cualidades y los requisitos necesarios, la capacidad para sacar adelante al país, bienvenido sea. Nosotros tenemos que acabar con ese sectarismo que le ha hecho un grave daño y despolitizar de una vez por todas la administración pública. Que cada quien, zapatero a sus zapatos, cada una de las personas tiene que estar de una vez por todas dedicada a su área para sacar a Venezuela adelante. Mira, el 22 de octubre, casualmente, hasta ahora, si siguen siendo las primarias ese día, van a ser también las elecciones en Argentina. Y las encuestas están mostrando a Milei y a Massa entre los favoritos. ¿Cuál es tu candidato, digamos, no que sea tu candidato, pero que tú dices, mira, yo este proceso lo observo desde acá y me parece que este es sería el más adecuado, que con el que me siento más identificado? Bueno, fíjate algo, yo no voto en Argentina, pero lo que sí quiero decirle es que los extremos son malos, sean de derecha o sean de izquierda. O sea, eso no le hace bien a nadie. Yo considero que la democracia no se hace tratando de que una derecha aplaste a los demás o que la izquierda aplaste a los demás. Eso no está bien y eso no le hace bien a ningún sistema. Obviamente, eso parece que es lo que señalan las encuestas que va a suceder ahí. No sé, tengo reservas, de verdad tengo reservas, pero es una situación bien compleja. Lo que está ahora no sirve, pero ojalá lo que llegue no sea peor de lo que está ahora. Porque, bueno, Argentina es un país que yo a veces digo, ojalá quienes están en Miraflores sigan ese tipo de ejemplos. En la Argentina salió Cristina Fernández de la presidencia, el kirchnerismo, y llegó a Macri a la presidencia argentina. Posteriormente se organizaron y llegó el presidente Fernández con Cristina como vicepresidente, volvieron al poder. Ojalá quienes están en Miraflores entiendan que pueden haber transiciones y que pueden haber otros presidentes que no solamente tienen que ser Maduro por siempre. Ojalá logren entender algo de eso. Carlos, para ir cerrando con la parte política y pasar a las preguntas humanas, tenemos una partecita ahí al final para que te destaques ahí, pero quería no dejar esto por fuera porque me reclamaron en el chat. Ernesto Tucupita me reclamó y me dijo, menciona el caso de la alcaldía metropolitana cuando Leopoldo tenía el 80% de la aprobación y terminó siendo inhabilitado y apoyaron a Ledesma y con Ledesma ganó. Pero aquí en el chat también le contestaron, Luis Rodri 24, dice, entonces eso significa que si María Corina saca el 60%, Capriles el 20% y Prosperi el 10%, entonces como los dos primeros están inhabilitados hay que apoyar al tercero sin ninguna condición. ¿Qué opinas de eso para ir cerrando ya con la parte política? Es que era lo que te decía, Luis. Lamentablemente no hay un mecanismo, pero eso también es verdad, algo que sucedió. Aquí se han dado muchos mecanismos de sustituciones. Y ojo, hablamos del caso Barinas, no había hablado del caso de Libertador, donde lo que señalaba Ernesto es una realidad. Pero es lo que yo he venido diciendo. Está bien, no se trata que sea yo, pero busquen un mecanismo quien va a sustituir. O sea, no tengamos una respuesta ante cualquier eventualidad de esta, que es mi gran angustia y preocupación. Porque yo lo digo, yo voy a ganar. No sé si voy a ganar con el 60%, con el 40%, en un país donde, de acuerdo a la cantidad de mesas que hay dentro y fuera del territorio nacional, deben votar alrededor de 1.200.000, 1.500.000 personas. Y eso yo como secretario de organización de mi partido, que me gustan los números, lo he venido diciendo. Ay, se le fue la conexión al candidato. Ojo, ojo, ojo.
Nos quedamos a la mitad de la última respuesta. Oye, no me quería responder qué signo es. Cuando íbamos a pasar a la parte relajada, vamos a esperar un par de minutos a ver si el candidato se vale, yo conecta. Ha sido una buena conversación. Chico, no puedo estar diciendo cuál es mi signo. Ha sido una buena conversación. Ojo, creo honestamente que ha estado mejor la conversación del chat que la nuestra, porque yo he visto mensajes subiendo y subiendo. No, y subiendo, es que la gente discutiendo. Yo voy a ver en el barrio por ahí, o sea, y se están dando gente de la militancia entre ellos. Yo estoy nada más viendo. Sí, eso he visto que ha estado buena y no quería, bueno, que casi que me pongo a chatear y en un momento me desconcentré un poquito porque estaba esa conversación con todo. Ladrillo. Son unos exacto. Por ahí alguien dice se viene Boca. No me digas que otra vez hoy tienen la vaina del Se viene Boca, así dicen. Un saludo para los FIFA que están viendo este programa hoy nuevamente. Esperando por el candidato Carlos Prosperi bueno, no sé si fue que se le fue la luz, la pila, el internet. Mira, por aquí tienes un admirador, dicen que te siguen en Twitter, Nasli. Sí. ¿Qué le pasó a los otros dos afteristas? Bueno, a Anderson estuvo conectado hasta las 7:05 de la noche. A las 7:06 se conectó Carlos Prosperi. Antes que se conectó. Y no sé qué habrá pasado, probablemente la luz o el internet o lo que sea, o le tuvo miedo a Prosperi. ¿Quién quita que eso haya sido lo que pasó? Ana Milagros está ausente, los últimos par de semanas ha estado ausente por motivos personales, pero esperamos y aspiramos que pronto vuelva acá al espacio. Creo que acaba de volver. Volvió. Un pequeño percance. Ibas a contestar hasta la transición y no nos ibas a contestar qué signo eres. ¿Qué pasó ahí? Error mío además, porque no me percaté que se estaba acabando la pila del celular y me quedé sin batería. Ya estamos conectados. Fíjate tú. No, bueno, ya estamos de vuelta. ¿En qué nos habíamos quedado, era? Estaba cerrando la idea sobre escoger exactamente. El mecanismo para tu mecanismo. Y lamentablemente no hay. Entonces, bueno, es lo que yo decía. Yo así gane con el 60, con el 40%, y a mí me inhabilitan. Yo no tengo el poder para imponer un nombre. Y yo le digo al pueblo de Venezuela, a nuestros hermanos venezolanos, pueden contar que yo no voy a actuar con un yoísmo y un personalismo, sino que yo voy a actuar de manera desprendida y lo que la mayoría decida, nosotros estaremos ahí. Hoy se trata del país, definitivamente. Mira, aquí para hacer preguntas ya, estos la llaman humana, yo no sé por qué, humano es todo. lo serio, lo banal y lo todo. ¿Qué signo eres tú? Libra. Es Libra, ok. Es más, cumplo año el 18 de octubre y lo voy a celebrar el 22 en la noche. Mi esposo cumple el 21 de octubre. Ah, qué bueno, pero él no es Libra. Él es sí, es Libra, todavía es Libra. ¿Es Libra todavía? Pensé que ya era Escorpio. Ahí. Bueno, aquí mira, siempre tenemos una gente equilibrada, ¿vale? Yo sabía que con razón yo veía que te caía tan bien. Te caen bien los libros. No, es verdad, los libros me caen bien. Yo soy Acuario y los libros con Acuario se llevan. Aquí siempre, cada vez que alguien dice cuál es tu signo y contestan cuál es el signo, la reacción de Dani y de Nasli es con razón. Yo ahí paso y no conozco tanto, pero les doy la razón a ellas completamente. Carlos, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Desconectas en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer cuando no estás metido en política? Me gustan los caballos. Tengo caballos de coleo, de monta, y me voy a la parcela. Es lo que disfruto, de verdad, amo eso y es algo en lo que vivo. De hecho, aproveché el fin de semana porque tengo dos hijas. Tengo mi hija mayor, a pesar de que tengo 45 años, empecé la fábrica temprano. Mi hija mayor, el 24, cumplió 24 años. O sea, la tuve muy chamo. No tenía televisor en el llano, ¿vale? No te asombres. Se oscurecieron mis días. No juzgo. Y de hecho, estuve con ella. Nació el Día de la Virgen de las Mercedes, que por cierto, la Virgen de las Mercedes, tú sabes que es la Virgen que tiene las cadenas, es la Virgen además que libera, la Virgen de la Merced, y le dicen por eso las Mercedes. Mi hija mayor se llama Verónica Mercedes, y mi hija menor, que tiene 8 años, lo cumplió el 4 de septiembre, nació el 4 y se llama Nadia del Valle. Casi nació el Día de la Virgen del Valle, de la cual somos devotos porque mi papá es carupanero y mi mamá es guariqueña. Uy, qué combinación.
Sí, un poco rara. O sea, venezolano. El del llano le gusta el mar y el del mar le gusta el llano. A mí me gustan ambas cosas porque, bueno, tengo el derecho de que papá y mamá ahí con una mezcolanza. ¿Y qué libro estás leyendo ahorita? ¿Qué nos Mira, llevo ya como que por la mitad un libro bien interesante, que además el de Sergio Vittar, Transiciones Democráticas. Es un libro que vale la pena leerlo. De verdad, es difícil conseguirlo. Por cierto, lo conseguí en España, lo pedí en la Casa del Libro, lo ordené y me llegó a los 4 o 5 días. No se consigue en cualquier librería, es un poquito complejo, hay que ordenarlo. Pero es un libro que vale la pena leerlo porque además narra todas las historias de muchas transiciones. Habla inclusive hasta la de Túnez, que es una transición un poco más compleja porque en el año 2010 Mohamed decide rociarse gasolina, incendiarse, para demostrar que en Túnez estaban pasando hambre. Eso desencadenó una serie de muertes que no es lo que uno quiere para una transición en nuestro país, ni en ningún otro, es la verdad. Y eso desencadenó en que posteriormente se cayera, derrocaran ese gobierno y fueron hacia una transición. Pero sí he leído mucho el libro y es un libro bastante interesante. Estoy casi un poco más de la mitad. Carlos, y primero, ves de casualidad Netflix, películas, algo que nos recomiendes. Y segundo, nosotros somos aquí los que estamos somos muy caraqueños. Capaz el gusto está por la salsa o más raguayana, más banditas así. Tú que eres llanero, algo que nos recomiendes del llano o algo que nos quieras recomendar de música. Capaz resulta que tú eres reggaetonero, rapero, rockero, no sabemos. Es verdad. ¿Sabes qué me gusta? A ver, el vallenato. Cara. Uno sí, todo. No, me gusta No. Silvestre. Los hermanos Eres Zuleta. silvestrista. O sea, te estás ganando el voto silvestrista. Soy vallenatero. Escucho muchos joropos. Tengo muy buenos amigos. Soy buen amigo de Reinaldo, de Vitico, de Teo, de Domingo. Tengo muy buenos amigos en la de Yorman Tenepe, además paisano mío de las Mercedes. Ese Tengo cierre de campaña está bueno. Cantan joropo. Compartí con varios ahora en la fiesta de las Mercedes el fin de semana. Nos echamos una emparrandadita con un cuatrico por ahí y los muchachos cantando. ¿Cuál es tu canción de vallenato favorita entonces? La que me quiere, la quiero. Ah, carajo. La voy a poner de fondo con el primer videito tuyo ahorita en está bueno eso. Yo no soy muy vallenetera. Mi mamá es colombiana y yo viví en Colombia y me gradué en Colombia los últimos 2 años del bachillerato. Abuelos también son. No, a mí me encanta el vallenato en el liceo. Y parece mentira, en Caracas escuchan mucha salsa, pero en el interior de Venezuela yo creo que lo que más escuchan es vallenato. Es más, tuve la oportunidad de ver en las ferias de Lara que hicieron ahora unos videos que pusieron, que el día del vallenato, eso fue una locura, la gente entrando, o sea, todas las entradas del vallenato se venden en Venezuela, es la verdad. Sí. Bueno, ahí estás conectando con el público vallenatero, Carlos. No, es que mi realidad es lo que me gusta y no lo tengo por qué negarlo. O sea, obviamente, escucho Queen, me gustan cosas, o sea, distintas, pero de verdad está bien. Me encanta el vallenato. Excelente. Bueno, entonces de verdad que muchas gracias. Antes de que te vayamos a resumir aquí para que la gente no se quede perdida en todo lo que hablamos, corrígeme si me equivoco, pero entonces Carlos Prosperi, el candidato de Acción Democrática, dice que la primaria con el CNE básicamente es apoyo técnico, que con o sin CNE van a participar en las elecciones. Principalmente hay que tener como ejemplo a Barinas. No está de acuerdo con que los inhabilitados no los dejasen participar en caso de que la elección sea con el CNE. Tampoco está de acuerdo con posponer la primaria, pero va a respetar lo que decida la comisión sin presión. No está de acuerdo con que si llegan a haber elecciones generales, escenario para el cual la oposición no se ha preparado, que se vengan a imponer candidatos por parte del que gane en lugar de respetar los liderazgos locales. No descarta un apoyo de fuerza vecinal, tampoco cree que haya que juzgar sin pruebas a este partido, sino que acepta el apoyo si viene de ellos. No piensa retirarse de las primarias, ni que le digan lo que le digan, porque solo se retiraría si fuera una elección directa contra el PSV, pero en el caso de la primaria va
va a llegar hasta el día que sea la elección. De las primarias, Bueno, y hasta el día que Dios lo permita. Y bueno, nos recomienda el libro de Sergio Bitar de Transiciones Democráticas, también por eso creo que fue muy nutrida su conversación sobre las transiciones con muchos ejemplos. Y bueno, su principal mensaje es buscar la unidad y que cualquiera que trabaje por Venezuela es bienvenido. Si él gobierna, él piensa en una Venezuela donde no son los colores, sino el que sea mejor para ejercer una función, ese va a estar allí. Así que bueno, muchas gracias. No, de Gracias, verdad, gracias a ti, gracias a Luis, a los muchachos, a pesar de no haberse podido conectar. Agradecerles todo el esfuerzo que hicieron para entrevistar a cada uno de los candidatos. Esto es fundamental para la democracia. Ustedes le están haciendo un gran aporte a este país. Hoy Venezuela necesita de cada uno de nosotros. Ustedes como jóvenes tienen la oportunidad de ser quienes dirijan los destinos en el futuro de este país. Y nuestra lucha no solo es por los que estamos hoy en Venezuela, nuestra lucha es también por los que se han tenido que ir en contra de su voluntad. Y hoy quiero ir cerrando con un refrán que uso mucho de Edmund Burke, y es que la única razón para el triunfo de los malvados es que los hombres buenos no hagamos nada para evitarlo. Y aquí hay mujeres y hombres valiosas, valientes, que tenemos que seguir dando mucho por este país. Y yo estoy más que convencido que con la ayuda de Dios y este noble pueblo, quienes se han tenido que ir en contra de su voluntad, que empiecen a arreglar sus maletas, porque diciembre del año 2024 vamos a celebrar las mejores Navidades de los últimos 25 años, porque nuestros hijos estarán de vuelta en nuestras casas. Gracias, bueno, Carlos. Adelante a luchar, mi al calor de la revolución. Gracias, Carlos. Gracias, Nasli. Gracias a todas las personas que se conectaron al a after todos hoy. los que se conectaron y bueno, se dieron ahí, conversaron y escribieron. Gracias por el apoyo. Nos vemos. Feliz noche. Hasta luego. Chao.